Señor, bendice tu palabra leída. Pueden volver a su lugar, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor, como decíamos ya, por la vida, por el cuidado de Dios sobre cada uno de nosotros, y porque en la voluntad del Señor iniciamos viviendo el 2026, aunque otros no corren con la misma dicha porque ya han partido de esta tierra. El tema que traigo en esta mañana, en la serie de mensajes que tienen que ver con el privilegio de conocer a Dios, el tema que quiero compartir en esta mañana es cuando la mentira se disfraza de verdad, el fracaso es automático. Vuelvo y repito el tema. Cuando la mentira se disfraza de verdad o de la verdad, el fracaso es automático. En esta serie de mensajes que tienen que ver con el privilegio de conocer a Dios, y vuelvo y repito y recalco esta palabra, es un privilegio para el humano que tiene la dicha de servir al Dios verdadero, de servir a Jehová, Dios, creador del cielo y de la tierra. Y si tú y yo tenemos esa oportunidad, tenemos ese privilegio, no lo echemos a perder. Porque no todos los que tuvieron la oportunidad de conocer a Dios, el privilegio de conocerle, de tener comunión con Él, pudieron aprovechar ese chance que Dios le dio. Y que tú y yo no seamos de aquellos que, teniendo en nuestras manos la oportunidad de glorificar a Dios con nuestras vidas, de servirle, de serle fiel, de marcar la diferencia en medio de nuestra generación, una generación dañada por el pecado, pero que se restaura cuando conoce a Jesucristo, el dador de la vida y el que arregla todas las cosas. ¿Por qué el tema cuando la mentira se disfraza de la verdad y el fracaso es automático cuando esto sucede? Lo vamos a entender en esta porción de la Escritura basado en el libro de Génesis, específicamente capítulo 2, capítulo 3, que estaremos viendo estos versículos o algunos versos que se resaltan allí para reafirmar o confirmar lo que hemos puesto como tema en esta mañana. Cuando hablamos de mentira, la Real Academia de la Lengua define mentira de la siguiente manera: mentira es una expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente. La Real Academia define la palabra mentira como una expresión, una manifestación contraria a lo que se sabe, a lo que es verdadero, se piensa o se siente. Y este significado tiene gran validez en base al contenido del tema que hemos traído este primer domingo, en el cual hemos basado nuestra predicación en el libro de Génesis, capítulo 2 y capítulo 3. Cuando pensamos en la mentira, es un común denominador en la época actual que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. Y popularmente se dice por ahí que no hay peor mentira que la que uno mismo se dice a sí mismo. Cuando nos inventamos algo y lo disfrazamos de verdad y procuramos que otros crean esa mentira que nosotros estamos afirmando. Es triste que muchas veces nosotros creamos nuestra propia mentira y no la creemos nosotros mismos. Y al creérnosla nosotros mismos queremos convencer entonces a los que están alrededor nuestro y queremos meterle esa razón o ese engaño para que ellos también lo crean como nosotros también nos creemos o procuramos creernos el cuento. Inventamos algo, lo disfrazamos de verdad, sabiendo que es mentira, y procuramos que otros crean que eso que nosotros, sabiendo que es mentira, lo acepten como una verdad. En este primer mensaje del año 2026, el privilegio que nos da Dios de poder conocerle, Dios quiere que como iglesia nos guardemos y nos cuidemos
de este mal que ha inundado nuestros tiempos, que ha inundado nuestros días y que ha inundado nuestras vidas, llamado mentira. Y para entender y poder cambiar en este accionar, tenemos que irnos cuando todo comenzó. Y yo quiero que traslademos nuestra mente y que pensemos, que nos imaginemos por unos minutos en lo que estaremos acá hablando de este tema. ¿Alguna vez te has imaginado un mundo sin mentira? Donde todos nos hablemos la verdad. ¿Te has imaginado en el tiempo que tienes sirviéndole a Dios un mundo donde la mentira no reina, donde no hay engaño, donde no hay maldad? Un lugar donde todo es perfecto. Y eso solamente puede ser posible, y es posible cuando verdaderamente nosotros conocemos a aquel que es perfecto, que es puro, que es santo, que es verdad, que es todo amor, que no hay engaño en él, que no hay maldad, y que delante de su presencia todas las cosas resultan para bien. La respuesta a esta imaginación que te hago hacerte en esta mañana, de imaginarnos este mundo sin mentiras, sin engaños, sin maldad, en un lugar perfecto, tiene su respuesta en lo dicho por el mismo Jehová Dios de los ejércitos, cuando vemos el relato de Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Al principio de todas las cosas, cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, en Génesis vemos cómo nuestro Creador se esmeró en hacerlo todo de forma magistral, de manera perfecta, para que los humanos viviéramos sin preocupación, sin maldad en la tierra, sin engaño, sin mentira, que pudiésemos vivir una vida perfecta para la gloria de Dios. Mira lo que dicen los versos del capítulo 1, versículo 26 al 31. ¿Cómo era el mundo? ¿Cómo eran las cosas cuando el Señor lo diseñó para que nosotros disfrutásemos de ella? Génesis capítulo 1, versículo 26 al 31 dice de la manera siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, la imagen de Dios que es perfecta, que es pura y santa. Cuando Dios pensó en hacerlo, dijo, yo quiero que el hombre sea como yo, conforme a nuestra semejanza. La Trinidad hablando allí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que este ser que hemos hecho se enseñoree de los peces del mar, de las aves de los cielos, de las bestias, de toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice más, y creó Dios al hombre a su imagen, una imagen perfecta. A imagen de Dios lo creó, puro, santo, sin contaminación. Varón y hembra lo creó. Y los bendijo el mismo Creador. Y les digo, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra que he puesto para ustedes. Soyugadla, enseñoréense de los peces del mar, de las aves del cielo y de todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os es dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, y os serán para que ustedes coman. Y toda la bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, le será para comer. Y fue así. Y para cerrar con broche de diamante, el versículo 31 dice, y vio Dios que todo lo que él había hecho, he aquí, era bueno. ¿De qué manera? En gran manera. Y de esta manera existe la tarde y la mañana y el sexto. Y esto fue en el sexto día. Qué maravilloso que cuando el Creador, el Padre nuestro, el hacedor de todas las cosas, pensó en colocarnos en la tierra, nos colocó al ser humano, al hombre, al primer hombre hecho llamado Adán,
y a su mujer Eva lo colocó en un mundo donde ellos no necesitaban nada más aparte de lo que Dios le había dado para ellos disfrutar. Como vemos en el verso 31, era todo tan perfecto, era todo tan genial, era todo tan maravilloso, que el mismo Dios, creador de todo, afirmó que todo lo que Él había hecho para el ser humano era bueno, no bueno de cualquier manera, sino en gran manera. En otras palabras, Dios colocó al hombre en el mejor escenario y con toda la comodidad que el hombre requería para vivir en paz y ser feliz en este mundo sin que le faltara nada. La única responsabilidad que tenía el humano creado era cuidar y preservar lo creado por el Señor. Ese era su trabajo. Porque aunque Dios se lo colocó todo, aunque Dios le puso todas las facilidades, le suplió todas las necesidades que Dios entendía que podían satisfacernos como humanos, Dios le dijo: tienes que cuidar, tienes que labrar la tierra. Ese será tu trabajo, pero tú tienes todo. Tienes los árboles, tienes las aves, tienes todo lo que necesitas para ser feliz. El hombre tenía que esforzarse por cuidar lo que Dios había hecho. No como algunos han dicho, que el trabajo es una maldición o que el trabajo es pecado. No. Si vemos el relato de Génesis capítulo 1, vamos a darnos cuenta en el capítulo 1 y en el capítulo 2 que Dios le dice al hombre: lo que yo he puesto en tu mano, tú eres el administrador, tú eres el cuidador de eso, tú tienes que preservarlo. Está todo disponible para ti, puedes comer todo lo que yo he creado para ti, pero tienes que labrar la tierra, tienes que esforzarte, tienes que trabajar en ella. El trabajo no es un castigo como muchos han querido pintar, porque Dios no va con los ociosos. A Dios le gusta que sus hijos trabajen, que sus hijos se esfuercen, que hagan y cumplan con sus responsabilidades. Hasta aquí, en todo lo creado, todo era tan perfecto antes de la caída. Todo era maravilloso, no había tristeza. Ese mundo que te dije que te imaginara era un mundo pleno, era un mundo con todo lo necesario para que nosotros disfrutásemos al máximo de la presencia de Dios y de todo el bienestar que Dios había provisto. Ese mundo tan perfecto, no había dolor, no había tristeza, un ambiente donde las necesidades humanas estaban cubiertas. Adán trabajaba en la tierra sin quejarse, la cuidaba y cuidaba a todos los animales y cuidaba de toda la vegetación. Pero a pesar de ese trabajo que tenía, gozaba del privilegio que todo ser humano debe de disfrutar en esta tierra y que es lo más importante. Conocía al Dios verdadero, al Dios creador de todo y tenía una íntima comunión con Él. ¿Te has imaginado alguna vez que tu vida sea controlada y dirigida por el Espíritu Santo? Que donde quiera que te muevas, que en tus planes, que en tus acciones, antes de tú y yo hacer X o tal cosa, Dios primero está, y está la conversación que yo tengo con mi Padre, porque somos tan amigos, somos tan íntimos, que no hay un detalle de mi vida que Él no esté al pendiente y que yo no se lo comunique antes de hacerlo. Así era la relación entre Adán y Dios al principio, antes de la caída. El hombre se relacionaba con Dios, hablaba todos los días. Dios le llamaba: oh, mi hijo Adán, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal el fruto? ¿Qué tal estaba esa guayaba que te comiste esta mañana? ¿Qué tal esa uva? Dios lo había provisto todo. Había todo tan hermoso, tan maravilloso, tan chévere. Y Dios canchanchaba con su hijo, con su criatura. ¿Y sabes qué? Era una relación tan bonita
que Adán no se avergonzaba delante de su creador. Podía andar como Dios le trajo al mundo, con todo féfere afuera, y no se avergonzaba. Porque la vergüenza viene como consecuencia del pecado. La vergüenza nos hace sentir culpables y nos hace creernos que Dios no nos quiere y que Dios nos rechaza. Yo me hago la siguiente pregunta en esta mañana. Si todo era tan bueno, si todo era tan perfecto, ¿qué pasó que todo cambió? El tema que he traído en esta mañana dice: cuando la mentira se disfraza de verdad, el fracaso es automático. Y me vas a escuchar muchas veces repetir esta frase: cuando la mentira se disfraza de verdad, no hay forma alguna en que no vaya bien como hijo de Dios. No hay manera en que Dios sea glorificado en nuestra vida. El que no tiene a Dios miente, porque es mentiroso y es hijo del diablo. Y perdóname si te ofende, si hay algún amigo aquí que no tiene a Cristo, pero la palabra de Dios dice que el que no practica la verdad es del diablo. Y la verdad, se supone que todos los hijos de Dios, todos los que hemos sido lavados por la sangre preciosa de Cristo, estamos llamados a practicar la verdad. Si yo como cristiano vivo en la mentira, me estoy engañando a mí mismo, porque Dios cambió mi alma, Dios cambió mi corazón, Dios cambió mi mente, y cuando yo vine a Cristo pasé a ser una nueva creación. Si antes era un mentiroso, ahora como hijo de Dios la palabra me manda a hablar verdad con mi prójimo. Pero el mundo nos ha moldado de tal manera que nosotros hemos caído en la trampa del mundo. El mundo está engañado, está perdido, ha quitado su mirada de Dios, y la mentira es un modismo de esta tierra, y los evangélicos, los que nos llamamos hijos de Dios, hemos caído en ese modal. Y usamos la mentira para nuestro propio beneficio, para salir de situaciones en las que nos metemos por quitar la mirada de Dios o no tomar a Dios en cuenta en acciones y decisiones que tomamos en nuestro diario vivir. Dios quiere que nosotros, si queremos tener el éxito, practiquemos lo que su palabra dice. No es que hagamos promesas que en este nuevo año voy a ser mejor cristiano, voy a vivir, voy a dejar de hacer aquello. No. Es que demostremos en la praxis, en la práctica cristiana, yo voy a comenzar. No sé cómo lo voy a hacer, pero no quiero seguir como estuve viviendo en mi tiempo pasado. Quiero marcar la diferencia en mi trabajo, en mi casa, en mi entorno, en mi barrio, que la gente vea que verdaderamente Cristo vive en mí. ¿Qué pasó que todo cambió? Si Dios lo hizo todo perfecto, si había comunión entre el hombre y Dios, no había maldad en la tierra, se gozaba de una plenitud divina. El relato que vemos en Génesis capítulo 3, esta triste escena donde se narra la caída, una caída que dañó la relación pura e íntima entre el Creador y su criatura. Esta historia que nosotros como cristianos la leemos y decimos: ¡wow! ¡Qué torpe fue Adán! ¡Qué bárbara fue Eva! Se dejó engañar de una serpiente. ¿Qué pasó con ellos? Quizás vemos este relato y simplemente lo vemos como una historia más, o lo vemos como una fantasía, o pensamos como piensan algunos de los incrédulos o de los necios de este mundo que dicen que eso no sucedió y que las cosas no fueron así. Yo le creo a la palabra de Dios
Y todos los que estamos acá sabemos que la palabra de Dios es la verdad. Y esto sí sucedió como lo relata la Biblia. Y fue Dios quien inspiró a su siervo Moisés para que escribiese y lo recordase, que aunque cayó el primer ser creado, hay esperanza cuando el hombre pone su mirada en Dios y se refugia en ese Dios, que aunque caigamos, si nos levantamos en el nombre de Jesús, seremos restaurados y seremos cambiados. Hoy no es una serpiente que nos engaña. Hoy te engaña la persona que más cerca está de ti. Hoy te engañan los medios de comunicación que existen en la tierra. Hoy te engaña todo aquello a lo cual tú y yo le rendimos pleitesía y disfrutamos del deleite que nos da. Varias cosas suceden que no debieran de repetirse según el relato de Génesis capítulo 3. Pero tristemente, lo triste de todo esto, que aunque estas cosas no debieran de repetirse, se siguen repitiendo una y otra vez. El primer error cometido por Adán y Eva, según lo que nos narra el libro de Génesis, es que ellos, disfrutando de la comunión con Dios, teniendo todo el deleite de parte de Dios, cometieron el error que hoy se sigue repitiendo en la tierra por nosotros los humanos: apartar el oído de la verdad y creer en la mentira. Cuando leemos el relato de Génesis capítulo 3, vemos que es lo primero que pasa aquí entre esta conversación de Satanás con Eva. El oído de la verdad era la voz de Dios que le había sido dada en Génesis capítulo 2. Los versículos que leíamos cuando dice Dios a ellos: mira, esto que yo he hecho es para ustedes, disfrútenlo. Dios le hace una compañera al hombre porque entendía que no debía de estar solo. Y el capítulo 1 dice, versículo 31, que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno, en gran manera. El hombre gozaba de todo el privilegio y el placer que todo ser humano necesita para ser feliz en esta tierra. Todo iba bien mientras era Dios quien hablaba. Y ojo, mientras Dios te hable, mientras tú y yo escuchemos a Dios, vamos a estar por el carril correcto. Pero inmediatamente apartamos este oído de la voz de Dios, el fracaso tiene que venir automáticamente. No espere mejor año, no espere que tu vida cambie si apartas el oído de la verdad. Número 2, otro error cometido: creernos autosuficientes. Nunca la criatura será más que su hacedor. Hijo que estás aquí, y yo hijo como también, al igual que tú, nunca creas que por más estudios que has tenido o alcances en la tierra, serás más que tu padre y tu madre. La Biblia nos manda a honrarle, a respetarle y a llevarnos del consejo que ellos nos dan. Pero esta generación nos ha vendido que como nuestros padres no fueron letrados, que como no han gozado de la educación que han tratado de darnos a nosotros para que no pasemos el trabajo que ellos pasaron en la tierra, nosotros nos creemos que somos autosuficientes y que somos más que ellos. No, papi, cállate, tú no tienes la razón. Yo he estudiado más que tú, yo he leído más que tú. Ese error lo cometieron Adán y Eva, diciéndole a Dios cuando escucharon la voz del diablo: Dios, está bien lo que tú dices, pero tú no tienes razón. Y así sigue el mundo en nuestra generación. Nos creemos autosuficientes. Le decimos a Dios: está bien lo que tú dices, pero yo haré lo que a mí me venga en el deseo. Yo lo haré a mi manera. Tercer error: apartar el oído de la palabra de Dios y escuchar otras voces en vez de la voz de Dios.
66 libros nos ha dejado Dios para todo aquel que quiere disfrutar del privilegio de conocerle. Ese libro se llama la Biblia. Viene en diferentes formas. La tenemos hasta en el celular. Y aunque la tengamos en el celular, siempre seré de lo abanderado. Nunca cambiemos nuestra Biblia física por la Biblia que viene de manera electrónica. Es verdad, la facilidad está ahí. Quizá no a todo lugar, al trabajo, no podemos llevar la Biblia en físico, pero la tenemos aquí. Si la tenemos ahí, entonces vamos a darle el sentido y el criterio y la razón que ella tiene en nuestras vidas. No la tengamos ahí por lujo. Pero esta generación dice que para qué leer la Biblia. Estamos en la era de la modernidad. Ya no hay que andar con ese libro grande. Hay personas que me hablan de él sin yo tener que leerlo. No. Todo creyente está llamado a escudriñar las Escrituras. Si tú quieres saber de Dios, si tú quieres conocerlo, si tú quieres disfrutar del privilegio de una comunión con Él, hay que leer estos 66 libros. Y si no te conformas con los 66, busca una católica que tiene 72. Pero estos 66 son suficientes. Y te recomiendo que lo leamos. No apartemos el oído de la palabra de Dios. No escuchemos otras voces que nos están metiendo por ahí. Otros que señalan y que dicen que hablan en nombre de Dios, cuando lo que están es vendiéndose a ellos mismos, promoviendo su fama, su grandeza, y han colocado a Dios de un lado. Pudiéramos enumerar más cosas de los errores cometidos al principio de los tiempos o cuando todo comenzó, pero estas tres creo que son suficientes en todo lo que he escrito aquí. Y vuelvo y repito, cuando nosotros apartamos el oído de la verdad, cuando nosotros nos creemos autosuficientes, cuando nosotros disfrazamos la mentira como si fuera verdad, el fracaso viene sin nosotros esforzarnos mucho. La mentira tiene un origen y tiene un padre. Juan 8:44, te invito a que lo leas, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cristiano bíblico, si hablas mentira, si hablamos mentira, estamos diciéndole al mundo, estamos confirmándole a Satanás lo que Jesucristo le dijo a los judíos que le escuchaban cuando él predicaba en Juan capítulo 5. El cristiano, vuelvo y lo repito, tiene que apartarse de la mentira y tiene que hablar verdad. Los hijos de Dios estamos llamados a hablar la verdad de Dios. Porque si disfrazamos la mentira de verdad, vamos a fracasar, vamos a perdernos. El cristiano tiene que vivir conforme a la verdad, y la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Jesús dijo: los que hablan mentiras son del diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y se refiere cuando todo inició. Y no ha permanecido en la verdad, porque desde cuando comenzaron todas las cosas, Él decidió apartarse con un grupo de ángeles, rebelarse contra Dios, cuando el mundo, cuando no existía nada de lo que tú y yo vemos allá arriba. Él quiso ser igual a Dios. Se creyó el cuento de que como Dios le había dado autoridad, como estaba por encima de la mayoría de los ángeles, Él dijo: ¿y qué me impide ser igual que Dios? El orgullo llenó a este querubín hermoso que era al principio, llamado Lucifer, ángel de luz. Se apartó de la luz que el Señor le había colocado, porque solamente podemos brillar cuando Dios está con nosotros. Cuando Dios se aparta del hombre, las tinieblas se apoderan de su corazón, y su corazón es negro, es maldadoso,
y está corrompido completamente por la maldad y el pecado. Y Jesucristo le recuerda a la multitud: ustedes que han apartado su oído, que no me quieren creer a mí, que no quieren creer la verdad que yo les estoy diciendo, que no aceptan que yo vine del Padre como el unigénito Hijo de Dios. Si ustedes no son mis hijos, ustedes son de vuestro padre, el diablo, y hacen lo que él quiere que ustedes hagan. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad. ¿Sabe por qué no ha permanecido en la verdad? Porque el diablo es mentiroso. Y la verdad es Cristo. Y el diablo no tiene a Cristo en su corazón, pero tú y yo sí tenemos a Cristo en el corazón. Y por ende estamos llamados a hablar verdad. Juan 14:6, ¿qué dice? Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de mi persona. Él ha permanecido, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, porque es el padre de mentira, de suyo habla, porque es el mentiroso por los siglos de los siglos, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, si el 2025 me lo pasé como un hablador, un mentiroso, diciendo que soy cristiano, disfrazando la mentira como verdad, este 2026 yo debo de proponerme hablar verdad y glorificar a Dios y cambiar ese accionar, porque no glorifica el nombre de Dios. Cuando dejamos de escuchar e ignoramos lo que Dios ha establecido, esto produce la mentira. Esto produce que seamos rebeldes, que se pierda la comunión perfecta entre Dios y nosotros, como sucedió al principio de los tiempos. Los humanos nos empeñamos en hacer lo que Dios no quiere que hagamos. A la fecha actual insistimos en decirle a Dios: estás equivocado. Nuestro mundo insiste en decir: Dios, tú no tienes razón. No es a tu manera, es a mi manera, Dios. Me duele mi comunidad de Consuelo. Tantas iglesias que proclamamos el nombre del Señor. Tanta gente alrededor nuestro, que son nuestros amigos, que son nuestros familiares, pero están empeñados en hacer lo que no agrada y glorifica a Dios. La gente se volca en el mal, la gente se volca en la corrupción. Yo oro todos los días y no me cansaré de hacerlo. Dios, destruye cada punto de droga en Consuelo, quémalo. Y yo quisiera que más personas se unan a mí, porque son demasiados jóvenes que cada día caen y su mente se está dañada por este maldito mal llamado droga. Y lo triste de todo, que antes veíamos solamente a los jóvenes. Y cuando me pongo a hablar con algunos amigos, me dicen: ¿y qué tú crees? Ese viejo está metido, vete más droga que tú. Personas que debieran de ser ejemplo en nuestra comunidad. Personas que debimos ser gente de bien, hoy están sumergidas en este mar. ¿Por qué? Porque todavía el mundo sigue diciendo: Dios, tú no tienes razón. ¿Quién ha dicho que hacer lo bueno es correcto? Lo malo es lo que me satisface. Y qué triste que nosotros, que debemos de marcar la diferencia, que tenemos que decirle a nuestros vecinos, a nuestros familiares: no está bien lo que hace, nos reímos de sus malas acciones. Celebramos el mal que ellos hacen, nos deleitamos cuando ya la palabra de Dios nos ha dicho que no nos podemos conformar a este siglo, que tenemos que ser diferentes. Si el humano dice:
Dios, tú estás equivocado. Lo que tenemos a Dios en el corazón, tenemos que decirle al mundo: los que están errados son ustedes, porque la verdad se encuentra en Dios. Al igual que Eva en el huerto, el mundo sigue abriendo sus oídos a la voz de Satanás y cerrándolo a la voz de Dios. Tú le dices al hombre, al impío: tú necesitas a Dios, y ellos dicen: varón, está bien esa vida que ustedes tienen, ay, qué bonito, me gusta, ore por mí, pero no quieren convertirse a Cristo. No quieren cambiar. Y entiendo a muchos por qué no quieren cambiar, porque el ejemplo de fe que muchos de nosotros estamos dando no es el correcto, porque lo que debiéramos de ser luz, parecemos más tiniebla que luz. Pero sí hay cristianos verdaderos, cristianos firmes, cristianos que marcan la diferencia. Y cuando se acercan a un impío, a un pecador, el impío se siente avergonzado porque dice: varón, es verdad que Dios lo cambió a usted. Pero de muchos de nosotros no pueden decir lo mismo, porque seguimos sumergidos en la mentira, en el engaño. Somos malos en el trabajo. No damos ejemplo de que Cristo vive en nosotros. No marcamos la diferencia en una generación dañada y podrida. ¿Qué había dicho Dios? ¿Por qué Eva cayó en la mentira del diablo? ¿Qué era lo que Dios le había dicho a ellos? Leíamos al inicio lo que dicen los versículos 15 y 17. Miren lo que Dios le había dicho a Eva, a Adán, allí en el huerto. Y Satanás transformó todo esto que Dios ya le había dicho anteriormente y lo convirtió en una mentira. Dice el verso 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Fíjense los detalles. ¿Para qué lo colocó en el huerto de Edén? Para que lo labrara y lo guardase. Sigue diciendo el texto bíblico: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto que puedes hacer, podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque si comes de él, ciertamente morirás. Con lo dicho aquí era suficiente para vivir de manera perfecta en este mundo, sanos para siempre. Pero como se dice por ahí, los humanos siempre queremos hacer lo prohibido. Insistimos en decirle a Dios: aunque tú me dices, todo esto es mío, Padre, eso no es suficiente para mí. Yo quiero aquello que es del otro. Cuando Dios nos dice: apártate de esto, nosotros por otro lado le decimos a Dios: pero si eso es lo que a mí me gusta, ¿por qué tengo que dejarlo? Al igual que los impíos, insistimos en decirle a Dios: tú estás equivocado y yo soy el que tengo la razón. El diablo entró en la mente de Eva y le hizo creer que Dios estaba equivocado, y lo triste de todo es que Eva se lo creyó. Nuestros amigos nos van a agarrar y van a querer que nosotros nos envolvamos en el mundo en el que ellos están. Tratarán de vendernos los placeres del mundo como lo correcto. Y si tú y yo no le ponemos un freno, no le decimos: no es eso lo que la Biblia dice, no es eso lo que Dios quiere para nosotros, ellos nos van a envolver en su ambiente como el diablo envolvió a Eva en su ambiente. Y dice el versículo 1 al 3 del capítulo 3: pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: miren qué astuto es el diablo, con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué dice el versículo 16, versículo 15 de Génesis capítulo 2? Vuelvo para allá. De todo árbol del huerto podrás, ¿qué? Podrás comer.
¿Y qué dice la serpiente? ¿Qué dice el diablo? Con que Dios le dijo a ustedes que no podían comer, que no coman de todos los árboles o de todo árbol del huerto. Eso no fue lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo fue lo que leímos anteriormente. De todos los árboles pueden comer. Ahora hay una prohibición. Hay un árbol que yo he reservado para que ustedes no coman de él. Y vuelvo e insisto. Nosotros le queremos decir a Dios, pero ¿por qué yo no puedo hacer eso? Cuando Dios nos dice, apártate de ese hombre impío, no te va a llevar a buen camino. La señorita le dice, pero ¿por qué yo no puedo seguirlo? Él se va a convertir, yo estoy orando por él, porque quieren al diablo de suegro en vez de Dios, que sea su padre y su suegro. Los jóvenes, los varones, el hombre casado, Dios no lo ha dado todo y nosotros seguimos insistiendo. Esa mujer no es suficiente, tengo que buscar otra más, porque nuestra adrenalina, nuestra naturaleza pecaminosa nos dice, no podemos estar conformes, no es suficiente con lo que Dios ha dicho, hay que buscar más. Satanás le dice que no coman de todo árbol del huerto y la mujer le responde a la serpiente, oh, no, espérate, no es así como tú estás diciendo. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, dice Eva, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no coman de él, ni lo toquen, para que no muráis. Eva le pone un poquito más, que ni lo toquen. Quizá no recordaba bien lo que ya Dios le había dicho. Pero ¿cuántas veces la palabra de Dios nos ha dicho a nosotros? Apártate, deja eso que estás haciendo. No aparte tu mirada de mí. El camino que lleva no es el correcto. Y nosotros le decimos, no, pero espérate Dios, por aquí yo creo que esto me va a dar resultado. No, este negocio que me conviene. No, por aquí es, Señor. Insistimos, y Dios, que no es eso que quiero para ti. Pero nosotros le decimos a Dios, tú estás equivocado. Eva no solo creyó su mentira, sino que también en esta mentira dañamos la comunión perfecta con el Creador. Y toda la creación ha tenido que pagar la consecuencia del error cometido por Adán y Eva en Génesis capítulo 3. Dolor, muerte, maldad, egoísmo, miseria, traición, envidia. Todo se apoderó en un instante de la perfección que Dios había puesto a disposición de nosotros, los seres creados. Un mundo perfecto que Dios había puesto para que el hombre lo disfrutara. Un mundo sin muerte. Un mundo sin dolor, sin traición, sin maldad, sin miseria. Pero desde el principio le dijimos a Dios, tú no tienes la razón. No me importa lo bueno que tú me des. No me importa todo lo que me haya suplido desde que me convertí. Yo todavía queda algo en el mundo que yo tengo que buscar. No estamos satisfechos. Queremos más. Nos ha dado un trabajo, nos ha dado una familia y con lo poco que ganamos Dios hace posible que podamos mantenerla, que podamos vivir, que podamos sobrevivir. Y nosotros seguimos insistiendo, no, necesito más porque fulano tiene más. Y si a él le ha ido bien haciendo eso, ¿por qué a mí no me puede ir bien haciéndolo también? Y como se ha puesto de moda que todo el mundo esté lavando dinero, y como dice por ahí que Consuelo es una lavandería, no de ropa. Aún los evangélicos quieren ahora hasta lavar, también meterse parte de esa compañía en la lavandería. Y no me importa, lo que yo necesito es tener dinero y que me vaya bien y ser de reputación. Y le creemos la mentira al diablo y dañamos la comunión que Dios ha colocado entre nosotros y él. Y dejamos que entre el dolor, la muerte, la maldad, el egoísmo. Nos volvemos miserables, traicioneros, envidiosos. Y dañamos la perfección que Dios ha puesto a nuestra disposición.
¿qué vamos a hacer? Cuando la mentira se disfraza de verdad y nosotros la creemos. Porque es difícil no dejarse engañar en esta época donde te lo ponen todo fácil, donde te lo pintan todo, donde gente cercana a nosotros tratan de llevarnos por el mal camino sagazmente, porque Satanás es quien le está guiando para que lo hagan. Y lo quieren hacer tropezar. Y lo triste es que nosotros le estamos siguiendo la corriente. ¿Por qué? Porque hemos apartado el oído de la verdad. Nos hemos creído autosuficientes. Le estamos diciendo a Dios: está bien lo que tú dices, pero tú no tienes la razón. Es como yo quiera, no como tú quieras. El hombre no debía de morir. Cuando Dios le creó al principio, le creó eterno. Le creó para que disfrutara de todo. La muestra está. No se hablaba de muerte. Dios le colocó en la tierra y lo único que Dios le dijo: multiplíquense, llenen esta tierra que yo he puesto para ustedes. Una tierra que no hay pecado, una tierra que no hay maldad, una tierra que no hay egoísmo. Y Satanás mirando de lejos, porque Satanás, cuando ve que estamos en comunión, que cuando estamos agradando a Dios, él está buscando la forma. ¿Quién es que me lo puede aturbar a él? ¿Quién me lo puede hacer desenfocarse? Y nosotros caemos como ovejitas en las garras del diablo. Con todo esto, aunque el pecado trajo la muerte por causa de la desobediencia, déjame ver, 9%, ¿cuántos que son? 900, ¿no, verdad? 900, dígame, 9%, 900, ok. ¿Un siglo cuánto tiene? 100 años. Ya nosotros hemos vivido parte de lo que vivimos desde antes del 2000. Y comenzamos a vivir el 2000, vimos que pasó un siglo. Y entramos a un nuevo siglo cuando comenzó el año 2000. ¿Sabe cuántos siglos Dios le permitió vivir a Adán? 9 siglos. Y algunos días más, específicos 60 y pico de días más. 960 y pico de años vivió Adán sobre la tierra. ¿Eres el tope que Dios quería para Adán? ¿Fue Adán el más viejo? No, porque después viene uno en el capítulo 5 del libro de Génesis que se llama Matusalén, que ha sido el hombre que más años ha tenido en la tierra. Pero la idea era que todos los hombres vivieran años y años, y la edad no le iba a molestar, las enfermedades no nos iban a maltratar como nos maltratan ahora, no nos iba a doler el cuerpo. ¿Y sabes qué? Por causa del pecado vinieron estas enfermedades, vino el duro peso de que el trabajo, en vez de convertirse en bendición, el hombre lo convirtiera en maldición. Quisiéramos el trabajo a regañadientes. Porque Dios permitió a Adán vivir 960 y pico de años. Puedo sacar en el estudio de esto que estuve analizando cuando preparaba este mensaje. Mi Dios es tan maravilloso que Dios quiso mostrarle a Adán, mira lo que tú has dañado, mira lo que tú corrompiste. Y un hombre que debía de disfrutar del placer, de la comunión íntima con Dios, de sentirse una vida plena, de vivir en perfección, donde no había maldad, donde no había odio, donde no había envidia. ¿Tú sabes lo que Dios permitió que Adán viera? Esos 960 y pico de años fueron para que Adán viera que por causa de su pecado, la maldad había entrado al mundo. Y lo primero que sucede es que sus hijos dañan y pervierten el plan de Dios. Y el primer asesino en el mundo se llama Caín, hijo de Adán, y mata ¿a quién? A un enemigo de él, no, a un hermano de él. Dañó la tierra con la sangre de un justo
Y el escritor de Hebreo dice que muerto aún, la tierra clama y testifica de que Abel era un hijo de Dios y que conocía al Dios verdadero. Y muerto aún, dice la palabra, que ese testimonio se mantiene vivo, a diferencia de Caín, que se dejó seducir por el diablo, como el mundo está en este tiempo. ¿Cuál es la solución o el plan que Dios estableció después de la caída? ¿Se dañó lo perfecto que él había hecho? ¿Se va a quedar así? No. Porque Dios, quiero que quede claro en esta mañana, es bueno recordar que cuando Dios creó al hombre, lo creó con capacidad de tomar decisión entre hacer lo bueno o hacer lo correcto y desechar lo incorrecto. Dios no hizo una máquina en el huerto del Edén o un robot que solo podía ejecutar una orden por accionar un botón. Pero lamentablemente nuestra naturaleza pecaminosa nunca está satisfecha. Aunque veamos que Dios nos provea todo, nosotros siempre queremos más. Pero la gran verdad es que solo en Dios, no fuera de Él, solo en Dios se encuentra la dicha del hombre. Solo en Él se encuentra la perfección. La vida plena se encuentra en la persona de Jesucristo. El dinero nunca te va a proveer eso. Las amistades nunca te van a proveer una vida plena. El mundo nunca te va a proveer que encuentre la perfección. Pero si hay alguien en la solución de Dios, en el plan de Dios, aún ver que aquel ser que él había hecho a su imagen y semejanza pecó, falló, se dejó engañar, Dios proveyó un plan. Y ese plan se encuentra en la persona de Jesucristo. La comunión perdida, la vida en el hombre que debía de ser para siempre, y el sufrimiento de la creación vino por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Y como dice la palabra de Dios, aunque el primer Adán pecó y falló, Dios proveyó un segundo Adán. Escúchalo bien, Dios proveyó un segundo Adán, y ese segundo Adán se llama Jesucristo. Un Adán sin pecado como Él lo soñó al principio de la creación, que lo arreglaría todo, que calmaría la maldad, que exterminaría el dominio de Satanás. Y el único que tiene poder y autoridad para vencer a Satanás es el Salvador nuestro. Y es el remedio que Dios ha provisto para que el caído se levante, para el que cree que todo está perdido, se restaure en Cristo. Para que podamos entender esto, tenemos que leer a Pablo en Corintios 15, los versículos 45 a 50. Dice el apóstol Pablo, para que entiendas la solución que Dios da y cómo Dios, después que le dice a la serpiente su juicio, en Génesis capítulo 3, versículo 14 dice: y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y más adelante comienzan los juicios. Dios comienza a decirle a la mujer: tú ibas a parir sin ningún dolor. De ahora en adelante, por causa del pecado y la desobediencia, vas a sufrir cada vez que tenga que traer un hijo al mundo. Vas a experimentar en carne viva el dolor, cuando eso en el mundo perfecto no iba a existir. Al hombre, con el sudor de tu frente, verás el trabajo como algo que te duele hacerlo. Será molestoso para ti. Por eso el mundo dice que el trabajo es una maldición, cuando al principio debía de ser la bendición que Dios había colocado cuando no nos necesitábamos de nada más.
Y Pablo dice, cuando nos referimos a esta solución, y porque el segundo Adán era perfecto y santo, así también está escrito, 1 Corintios 15, 45 al 50, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mira la diferencia, uno era un alma viviente, pero el otro Adán es el que da vida, vive para siempre, y ese es Jesucristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre vino de la tierra, el segundo Adán, o el segundo hombre, que es el Señor Jesucristo. ¿De dónde vino? Del cielo. ¿Cuál es el terrenal? También los terrenales. Los que venimos de Adán somos pecadores, pero los que nos convertimos a Cristo somos cristianos, seguidores del Rey de Reyes y Señor de Señores, puro y santo, posicionalmente para la gloria de Él, el cual es celestial, también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos un día la imagen del celestial. Por esto digo, dice Pablo, hermano, que la carne, este cuerpo que me hace pecar contra Dios, no heredará el reino de Dios, ni la corrupción heredará incorrupción. Por eso cuando Jesucristo vuelva por su pueblo, cuando yo muera y resucite con Cristo, mi cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Si tú lo crees, tienes que glorificar su nombre, porque es maravilloso el Dios a quien tú y yo servimos. Aunque nuestro primer padre vino de la tierra y pecaminoso, y nosotros heredamos el pecado, como dice Romanos 5:12. Por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, dígase Adán. Ese pecado trajo la muerte y nos separó de Dios. Pero Jesucristo, el segundo Adán, trajo la vida, juicio, castigo y restauración. Concluyo con esto que dice Génesis capítulo 3, versículo 14 al 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente de esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Lo que está diciendo el Señor en este versículo 15 es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuando Dios le dice a la serpiente: mira lo que hiciste con la mujer por engañarla, diablo. Un día yo traeré a la tierra el ser perfecto, que tú no podrás engañarlo, al puro y santo. Y el diablo es tan diablo y tan freco que en Mateo capítulo 4, aún sabiendo lo que Dios le había dicho en el Génesis, en el principio de todo, el diablo trató de engañar a Jesús, porque creía que era como el primer Adán, olvidándose que el segundo Adán venía del cielo, que era el mismo Dios, y que en él no había engaño, y que nadie podía burlarse de él. En la cruz, ese Cristo victorioso venció la muerte, venció el pecado, triunfó sobre ellos. Para entender esto, tenemos que leer nuevamente a Pablo en lo que dice Romanos 5, versículo 10 al 21. Y te lo leo, porque no me voy a quedar ni que para que tú lo leas en casa, porque sé que no lo vas a leer. Y dice Romanos 5, versículo 10 al 21, porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de ¿quién? De su Hijo, mucho más, estando reconciliados, viviendo para gloria de Él, seremos salvos por su vida. Porque Cristo es el Salvador. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Nosotros que estábamos rebeldes, que estábamos alejados, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron por causa de Adán. Pues antes de la ley había pecado en el mundo,
Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Escúchalo bien, la muerte reinó en el mundo desde Adán hasta Moisés. Aún en lo que no pecaron, a la manera de transgresión de Adán, por la desobediencia de Adán, el cual es figura del que había que venir. ¿Quién era el que había que venir? El segundo Adán, dígase Jesucristo. El don, la gracia de Dios venía a la tierra, dice Pablo, pero el don no fue dado como la transgresión. El segundo Adán no vino por causa de que él era imperfecto. Él era la gracia de Dios que venía a restaurar lo que se había perdido. El don no fue por la transgresión, sino por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundando mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre. Y ese hombre es el segundo Adán, Jesucristo. Y con el don, dígase con Cristo, no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, por cuanto todos pecaron, están despegados, están destituidos de la gloria de Dios por causa de aquel Adán. Primero, todos fuimos condenados por un solo, pero el regalo, el don de Dios vino. Dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Después de Adán, muchos siguieron pecado, muchos siguieron transgrediendo la ley de Dios, faltándole a Dios. Y dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo, dígase Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia, el don de la justicia, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, cuando obedecemos a Jesús, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y concluyo diciendo que esto, no todo está perdido. Solo hay un Salvador que restaura lo que fue dañado por el diablo. Él lo venció en la cruz del Calvario y su nombre es Jesucristo. Y dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 15, nosotros que estábamos alejados, nosotros que éramos enemigos de Dios cuando Jesucristo murió, y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, tú sabes lo que hizo el segundo Adán, Jesucristo os dio vida juntamente con él, y no solamente nos dio vida, sino que perdonó todos los pecados y anuló el acta, la ficha de criminal que me dejó Adán. Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, este papel no sirve para nada, conmigo eres libre, ya no estás en pecado, vive para la gloria mía. Porque yo vencí la muerte, yo vencí el pecado, y quitándola de en medio, la clavó en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente y dijo, se le acabó el jueguito, aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que vence el pecado. Y si tú y yo le conocemos, seremos vencedores para la gloria de Él. Inclina tu rostro y nuestro pastor con nosotros.